¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo de la novela Nuclear de Jaime Alejandro Rodríguez. Es la historia de una pasantía que, digamos que empezó siendo una cosa y terminó convirtiéndose en un viaje de autodescubrimiento que lo cambió todo. Miren, esta es la ruta que seguiremos. Primero, su llegada a un país en plena euforia, un país campeón. Después, nos meteremos en algunas anécdotas muy curiosas del interior. Luego, un tema más profundo, la soledad, el trauma y cómo de ahí puede nacer la literatura. Y cerramos con el regreso a Buenos Aires. Muy bien, arranquemos por el principio. La historia nos sitúa en una fecha y un momento muy, pero que muy particular para Argentina. Un día de locura, de euforia colectiva total. Nuestro protagonista es Francisco, un joven ingeniero que pisa Buenos Aires por primerísima vez. Y la fecha, 29 de junio de 1986. ¿Qué estaba pasando? Pues que Argentina acababa de ganar el Mundial de Fútbol. Imaginen la escena. El aeropuerto está prácticamente desierto porque, claro, todo el país está en las calles celebrando. Y por supuesto, ¿de qué otra cosa se iba a hablar? El taxista que lo recoge no para de relatarle con una pasión increíble la jugada magistral de Maradona, que llevó al gol de Burruchaga. Es una inmersión inmediata y de cabeza en el corazón de una nación. Pero, ¿saben? En medio de toda esa fiesta, Francisco se siente un poco ajeno, como un observador. Para él este mundo nuevo no es solo un lugar, sino que funciona como un espejo, una oportunidad para confrontarse, para entender un poco mejor su propia identidad. Bueno, pasamos ahora a las anécdotas del interior. Y es que después de esa primera semana tan intensa en la capital, el viaje de Francisco da un giro bastante inesperado. La aventura deja de ser hacia afuera y se convierte en un viaje hacia su propio interior. Resulta que justo la noche antes de viajar al interior del país para empezar su capacitación, le pasa algo. De la nada, ¡pum!, lo golpea una sensación de melancolía tremenda y además inexplicable. Él mismo lo describe como una ola de nostalgia, de culpa y tristeza, una fuerza que lo arrolla por completo, una sensación de desamparo que le dejaría una cicatriz que, según cuenta, nunca llegó a sanar del todo. Años más tarde, por fin pudo ponerle palabras a esa sensación tan profunda de estar fuera de sitio, de soledad. Lo hizo en un poema que tituló No lugar. Y era exactamente eso, un estado de no pertenencia que lo marcó para siempre. Pero ojo, que no todo fue melancolía. Ya en Córdoba su viaje toma un giro bastante cómico. Por error, se hospeda en un hotel que, no era precisamente para un profesional. Era un hotel de paso. Imaginen la noche sin dormir entre gritos y jadeos, que al final termina con una carcajada con la administradora a la mañana siguiente. Y miren el tipo de humor negro que se encontró. Durante una visita a un reactor nuclear, para relajar el ambiente, el guía les contó esto. Una forma un tanto drástica, pero, según parece, muy efectiva para romper la tensión. Y aquí es donde la historia se pone realmente fascinante. Llegamos al punto donde la soledad, el trauma y la literatura se cruzan. Lo que había comenzado como una simple pasantía científica se convierte en el despertar de una vocación artística. Toda esa melancolía y las anécdotas de sus viajes no se quedaron en simples recuerdos, no, se convirtieron en el combustible para un poderoso impulso creativo. Un taller de escritura en Córdoba fue la chispa, y a partir de ahí empezó a volcar todo en cartas, poemas y relatos. De hecho, así procesó su viaje, creando la colección de cuentos Álbum. El ingeniero le estaba cediendo el paso al escritor que llevaba dentro. Sus cartas de amor son increíblemente apasionadas, revelan un torrente de emociones y una voz poética que estaba naciendo, buscando desesperadamente las palabras para acortar la distancia con su hogar. Esa sensación de no lugar se hizo totalmente física en su siguiente parada, Malargüe. Imaginen un campamento desolado en plenas vacaciones de invierno. Esto solo sirvió para amplificar su sentimiento de aislamiento. El silencio y la soledad se volvieron casi insoportables. Y fue justo allí, en medio de esa desolación, donde accidentalmente fue testigo de algo. Vio a su desagradable tutor en una situación muy comprometedora. La experiencia fue tan chocante que esa imagen se convirtió en un trauma que lo persiguió en pesadillas durante años. Bien, llegamos al final del viaje, el regreso a Buenos Aires, pero aquí hay un detalle clave. El Francisco que regresa ya no es la misma persona que llegó. Para nada, ahora procesa el mundo a través de la lente de un escritor. Esa sensación de alienación, de no reconocerse, queda perfectamente capturada en uno de sus cuentos. Habla de un exiliado cuyo rostro ya no aparece en el espejo. Es un reflejo clarísimo de su propia lucha por encontrarse a sí mismo en un entorno que sentía ajeno.
Su desarraigo fue tan fuerte que llegó a ser físico. De repente enfermó y resultó ser una especie de síndrome de abstinencia, pero no de una sustancia, sino de los sabores de su tierra. Su cuerpo extrañaba cosas como la papa criolla y la curuba hasta el punto del colapso. Y fíjense cómo se cierra el círculo. El viaje termina como empezó, con un partido de fútbol. Pero esta vez no es una celebración nacional, es un recuerdo agridulce. La final de la Copa Libertadores, vista junto a su amigo Germán, un amigo que ya no está. El círculo se cierra, pero con un tono mucho más melancólico. Entonces, el punto crucial es este. Después de una experiencia tan profunda, ¿qué es lo que queda de verdad? Pues lo que queda es la prueba de que esta pasantía fue muchísimo más que un curso técnico. Fue un choque frontal con la soledad y el exilio, fue una confrontación con su propia identidad y, sobre todo, fue el despertar de una vocación literaria que reconfiguró su vida por completo. La historia de Francisco nos deja con una pregunta flotando en el aire. ¿Será que a veces es necesario perderse, sentirse completamente fuera de lugar, para encontrar finalmente quiénes estamos destinados a ser?